Bueno, y para conocer más detalles de lo que pasó con el puente Caucao, estamos aquí en el estudio de Tele 13 con Claudio Lefebvre, abogado y miembro del directorio de Sañartu Consultores, la empresa, como decía la nota, fiscalizadora del proyecto y sobre la cual hoy el Ministerio de Obras Públicas, el ministro concretamente, deposita parte de la responsabilidad de que la obra terminara mal. Muy buenas noches, Claudio. Buenas noches, Constanza. Buenas noches, Ramón. ¿Qué le responde usted al Ministerio de Obras Públicas y al ministro que dice que ustedes son uno de los responsables del fracaso del Caucao? La verdad es que en este tema debemos ser absolutamente objetivos. Nosotros venimos del mundo técnico, somos técnicos, y de esa perspectiva tenemos una labor sumamente objetiva en este tema. Somos asesores, principalmente, de la labor que desarrolla el inspector fiscal. Y desde esa perspectiva nos sorprende. Esa es la actitud. Nos tiene absolutamente sorprendido el desarrollo de los hechos, puesto que la totalidad de los informes que ha ordenado precisamente el Ministerio de Obras Públicas con ocasión de la falla provocada en el Caucao y básicamente con posterioridad a la suspensión del proyecto propiamente tal, apuntan a un error en el proyecto de diseño. Proyecto de diseño que es desde el año, que fue elaborado el año 2007 y que se adjudicó a un consorcio, dos empresas, SIGSA, DDQ Limitada, y que fue esta precisamente la que elaboró tal proyecto. Nosotros queremos dejar una constancia acá, puesto que se ha tendido a insertarnos dentro del concepto del diseño. Nosotros teníamos la oportunidad de participar en ese proyecto, porque teníamos experiencia. Somos la empresa más grande con mayor experiencia en el mercado de la infraestructura o asesoría de infraestructura en Chile, 450 contratos ejecutados. Pero no quisimos. Y no quisimos precisamente porque se trataba de una obra pionera en Chile. Un puente basculante, experiencia jamás vista en Chile. Y por un criterio de responsabilidad no postulamos a ese proyecto. Ahora, ustedes dicen que le advirtieron al Ministerio de Obras Públicas, así decía en la nota, referente a las fallas que se venía teniendo el proyecto y que de hecho las revisiones que se han ido haciendo han sido propuestas de ustedes, detecciones de fallas de ustedes. ¿Tienen cómo comprobar esa situación? Bueno, esto ha sido un largo e injusto proceso. Eso es lo primero que me gustaría decirte, ahondando después en el criterio de injusticia de este proceso. Pero en este proceso nosotros hemos tenido que defendernos. Y para defendernos hemos tenido que acompañar la totalidad de los informes que periódicamente debíamos evacuar con ocasión de la asesoría que estábamos desarrollando. Y no solo eso, sino que además existen sendos informes elaborados por el propio inspector fiscal, que es la autoridad nuestra, es el representante del Estado, quien cautela los intereses del Estado, quien ha señalado de manera concluyente que nuestra asesoría no tuvo participación alguna en las fallas que hubo. Muy por el contrario, reconoce dos situaciones: la oportunidad con que actuó nuestra asesoría y por sobre todo lo que reconoce es precisamente el hecho de que fuimos nosotros los que detectamos cada una de las fallas constructivas. Ahora, si esas fallas constructivas ustedes las advirtieron y además entiendo yo que están los informes donde ustedes le hacen ver al inspector fiscal del ministerio sobre esas fallas. Si esas fallas eran tan graves como para terminar con lo que estamos terminando, que el puente Caucao hay que demolerlo en la práctica, ¿por qué no hicieron algo más, estoy pensando, grandilocuente, como por ejemplo renunciar a su labor fiscalizadora o poner un inserto igual como lo hicieron hoy día en los medios de comunicación? ¿Por qué no gritaron más fuerte? Nosotros tenemos... Renunciar nunca se nos pasó por la mente. Nosotros tenemos un deber de lealtad hacia nuestros mandantes. Y eso es acompañarlo durante todo el proceso. Bueno o malo, evidentemente evitando... Sí, está en juego también la credibilidad de ustedes como asesoría. Es un riesgo el que se corre en eso, pero el cual nosotros siempre hemos estado dispuestos a aceptar. Lo que nos sorprendió fue lo posterior. Porque resulta que da lo mismo, o puede ser que el ministro haya pensado que nosotros teníamos responsabilidad. Eso nosotros lo podemos entender. Pero existiendo informes absolutamente conclusivos, elaborados con posterioridad, que nos exoneran de cualquier responsabilidad, no parecemos ni nombrados en el tema. Nos sorprende que hasta la fecha el ministro insista en una campaña comunicacional denostativa en contra de nuestra empresa. Señor Lefebvre, ¿por qué razón entonces o qué argumento le dieron ustedes contra los informes que usted dice que presentaron para que no detuvieran el proyecto o le dijeron hay que echarle para adelante nomás? La verdad, nunca hubo una instrucción ni se pensó detener el proyecto antes de que se terminara. Yo creo que las autoridades políticas tenían una ansiedad por inaugurar este proyecto. Y eso hizo que lo llevaran hasta el final.
Esto fracasa en una pieza bastante sencilla. Cuando se habla del sistema de levante, no es más que un cilindro de propulsión mecánico. Lo que falla es eso. Si fuese tan fácil la solución, había demorado 2 o 3 meses haber traído un nuevo cilindro y levantar el puente. Eso fue precisamente cuando en ese momento las autoridades se dieron cuenta de que el tema no era tan sencillo y que no pasaba por simples errores constructivos. Y quiero ser bien claro por un tema de objetividad. ASBI, la empresa que licitó la construcción, cometió múltiples errores, múltiples. Y fue precisamente nuestra asesoría la que tuvo que advertir cada uno de esos errores. Se produjo uno incluso de diseño. Cuando se ponen los tableros al revés. Se produce un tema de diseño. Nosotros no teníamos forma de advertirlo. Esto venían unos containers, estos containers venían para ensamblaje, tipo un rompecabezas. La probabilidad de advertirlo era nula. Pero tan pronto lo advertimos en la etapa previa a la construcción o de semi-instalación, lo que se hizo en ese minuto fue solicitarle a la ASBI, el Ministerio le solicitó a ASBI que aceptara recomendaciones de los propios diseñadores del puente. Entonces la intervención de ellos no fue resorte nuestro tampoco, sino que por el contrario, es un tema de la constructora. Así se cometieron muchos. Algunos han salido a la prensa, otros los hemos intentado hacer saber de forma técnica y hasta la fecha la verdad es que se ha quedado más en el tema comunicacional que en el querer saber la verdad técnica. Usted dice que le extraña que el ministro de Obras Públicas tenga una campaña comunicacional, así lo dijo no usted. No me extraña. Pero le quiero preguntar, ¿qué responsabilidad tiene, según usted, el Ministerio de Obras Públicas? ¿Usted los responsabiliza a ellos desde el fracaso del Caucao? No, el fracaso del Caucao es una consecuencia de errores. Yo, en primer término, en primer término, la lógica es que si el diseño es malo, el resto es malo. Pero si yo le mando a usted, ¿alguien aprueba el diseño? Sin duda, el Ministerio de Obras Públicas, pero también confiando en que la empresa que hace el diseño sabe su trabajo. Si yo le mando a usted a construir una bicicleta con las ruedas cuadradas, evidentemente este ejemplo puede sonar bastante básico porque cualquiera de nosotros sabría anticipadamente que es cuadrada. Esto es mucho más complejo, un puente banculante donde no había experiencia previa. Pero si yo le mando a usted construir una bicicleta con ruedas cuadradas y no funciona, obviamente, ¿no parece ilógico echarle la culpa al que la construyó solamente? Pero más aún, ¿no parece ilógico y absurdo responsabilizar a la empresa de asesoría que lo que hace es controlar la calidad de la soldadura? Uno también podría decir que parece ilógico que usted se embarque en un proyecto donde las ruedas son cuadradas. Lo que pasa, sabiendo que son cuadradas. Sin duda. La verdad es que si hubiésemos sabido que son cuadradas no hubiésemos participado. Si este proyecto de asesoría, que fue netamente constructivo, hubiese tenido un aspecto de diseño, nuestra empresa no habría participado. Señor Lefebvre, una última cosa. Ustedes también están a cargo de la inspección, de la fiscalización del tema de la Costanera Norte. Allí también hubo problemas, allí también se apunta a la fiscalización deficiente. ¿No es mucho tener 2 problemas simultáneamente? A ver, nosotros entendemos que hasta el momento hemos sido nombrados como que participamos o hacíamos la asesoría de inspección fiscal en el proyecto. Nadie nos ha responsabilizado, hemos leído con detención cada una de las notas de prensa y hasta el momento no hemos escuchado a nadie. Pero no me resulta casual. Somos la principal empresa, asesoramos los principales proyectos de infraestructura. Parece absolutamente lógico que estemos en un proyecto de esa importancia. Hemos estado en otros muchos de esa envergadura. Este no tiene un problema de responsabilidad. Nadie acepta responsabilidad porque sí. La concesionaria ha actuado sumamente consecuente. Y lo ha hecho en función precisamente de la resolución que aprueba el manejo de cauce del río. En esa resolución, en el apartado 7, casi terminando, señala de que en el evento de haber crecidas mayores, así lo señala textualmente, debe ser la concesionaria la que ha de reparar la totalidad de los daños. ¿Por qué razón? Porque resulta que lo que se aprobó es un concepto de mínimo, en el que nosotros no tenemos ninguna participación y de hecho es previo a nuestra gestión, que es, para desviar las aguas, construye un canal. Ese canal tiene una capacidad máxima de metros cúbicos de agua. Si se sobrepasa, es evidente que va a producir inundaciones, para no llamar desborde porque técnicamente no es desborde, inundaciones. Esas precisamente son las que no pudo controlar. Aquí lo que faltaba sencillamente era un tema de daño. Quisiera, por favor, Ramón y Constanza, dirigirme al ministro por un tema. Nosotros, al ministro de Obras Públicas. Al ministro de Obras Públicas. ¿Qué le quiere decir? Mire, a nosotros quisiéramos llamarle la atención por la forma en que nos ha tratado. Y no quiero victimizar este tema. Muy por el contrario, nosotros tenemos criterio de responsabilidad.
Y con el criterio de responsabilidad que hemos tenido, hemos aceptado que nos siga adelante un proceso sancionatorio por una comisión que no es la legalmente llamada a efectuar ese proceso. Lo hemos aceptado. Pero lo que no podemos aceptar es que el ministro, que tiene todo el derecho de llamar y a instruir investigaciones, no puede intervenir en la labor que desarrolla la comisión que ha de juzgar. Quisiera leerle un mail del 1 de junio del año 2015, en donde el ministro se dirige a estos miembros de esta comisión. Se llama de registro. Tiene una diferencia con una calificadora que era la que naturalmente tenía que guiarnos, porque la de registro es política, son los jefes de servicio. Y les dice: ¿qué pasa con Sañartu? ¿Por qué no hay sanción aún? Solicitada por mí, por escrito y verbalmente desde hace meses. Decisión: este miércoles se define la sanción. Esto era el 1 de junio, día lunes. El día miércoles 3 se reunió la comisión, nos aplicaron una sanción de 1 año. La gravedad no queda ahí. Tenemos un juicio valórico de él en este tema. No quedó ahí. Él es la instancia de apelación, el superior jerárquico de esto. El día 21 de este mes rechazó los descargos formulados por nosotros, la comisión. El 22, un día después, teniendo el ministro que ejercer una función jurisdiccional, debiendo analizar informes técnicos elaborados justamente con ocasión de esto, unas 4.000 páginas aproximadamente. ¿Usted sabe cuánto se demoró en fallar? 24 horas. Vamos a ver. Un solo segundo. El mismo día que la senadora Goich solicitaba que se cesara con los abusos políticos respecto a los ciudadanos, ese mismo día el ministro de Obras Públicas ingresaba este resultado de sanción absolutamente desajustado de derecho, donde tuvo participación intervencionista desde el principio, a Contraloría. Le queremos agradecer, Claudio Lefebvre, por haber estado aquí en